Vamos entonces con el siguiente apartado de esta pregunta, que es el cálculo de límites cuando x tiende a más infinito, lo cual escribiremos así: límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. Antes de ver todas las posibilidades que existen, os voy a explicar lo que se llama la comparación de infinitos. Comparación de infinitos. Bueno, el año que viene, el segundo, veremos que la comparación de infinitos se puede aplicar a distintos tipos de funciones. A funciones potenciales, que son aquellas que llevan x en la base y números en el exponente, a funciones exponenciales, a funciones logarítmicas, etc. Este año os lo voy a explicar porque lo vais a necesitar únicamente para funciones potenciales. Repito, funciones potenciales son aquellas que llevan algo con x en la base y que llevan números en el exponente. Es decir, pues los monomios, por así entenderlos, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza la comparación de infinitos? Bueno, pues cuando tengo dos funciones, ya digo, en este caso vamos a suponer que son funciones potenciales ambas. Cuando tengo dos funciones potenciales y ambas tienden a infinito, me da igual que el resultado de su límite sea más infinito que menos infinito, yo lo que quiero saber es cuál de ellas puede sobre la otra. Es decir, cuál de los límites infinitos va a poder sobre el otro, va a tener prevalencia sobre el otro. Y la que sea así, la que pueda más, es la que se dice que es un infinito de orden superior. Entonces, a ver, imaginemos que tenemos esas dos funciones, la función f de x, que es igual a menos 3x quinta, y la función g de x, que es igual a x cubo. Y me piden que calcule el límite cuando x tiende a más infinito de cada una de ellas. Vale. Entonces, en el primer caso me quedaría límite cuando x tiende a más infinito de menos 3x quinta. Teniendo en cuenta la propiedad que vimos de los límites con respecto a las operaciones, vimos en su momento que cuando tenemos que calcular el límite de un número por una función, eso es igual al número, es decir, el número sale fuera del límite, el número por el límite de la función. Vale, entonces me quedaría esto. Y ahora esto sería lo mismo, fijaos, me quedaría menos 3 por, y ahora si sustituimos, en vez de x más infinito, y sería elevado a 5. Más infinito elevado a 5 es más infinito por más infinito por más infinito 5 veces, y eso da más infinito. Entonces aquí me quedaría menos 3 por más infinito. Y un número negativo multiplicado por un límite más infinito da menos infinito. Entonces yo ya sé que el límite de esta primera función da menos infinito y lo único que tuve que utilizar para calcular este límite fue una de las propiedades de los límites con respecto a las operaciones y también saber cómo se operan los límites infinitos. En este caso es infinito elevado a un número positivo. Vale, vamos con la otra. Límite cuando x tiende a más infinito de g de x es el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo. Pues aquí veis que cuando pongo la forma del límite o cuando hago las cuentas con los infinitos, las hago debajo del signo del igual. Al lado del igual simplemente pongo el resultado. Entonces esto sería de la forma más infinito al cubo, más infinito elevado a número positivo, da más infinito. Entonces, cuando yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito en ambos casos, eso sí, la x tiene que tender a en ambos casos a lo mismo, tiende a más infinito tanto para la f como para la g, los límites dan infinito, me da igual que den con el mismo signo que con distinto, es decir, ambas funciones tienden a infinito. Y ahora la cuestión es, ¿cuál puede más? Es decir, ¿la f de x tiende a menos infinito más rápido que la g de x tienda a más infinito? Al revés, ¿cuál de ellas tiende más rápido a su límite? Bueno, pues va a hacerlo a aquella que tenga el mayor exponente. Me da igual el signo, Yo lo que me tengo que fijar es en el exponente. Entonces, 5
es mayor que 3. Si 5 es mayor que 3, entonces x quinta es un infinito de orden superior y ese es el símbolo que x cubo. Y ahora, entonces, me da igual los coeficientes por los que multiplique. Menos 3x quinta continúa siendo un infinito de orden superior que x cubo. Entonces, para funciones potenciales, que son aquellas que llevan algo con x, en este caso solo x, en la base y números en el exponente, son infinitos de grado superior a aquellas que tengan el mayor exponente. Entonces, ¿esto cómo se lee? Pues esto se lee diciendo que menos 3x quinta es infinito de orden superior a x cubo. Y ser infinito de orden superior pues significa que menos 3x quinto se acerca a menos infinito más rápido de lo que x cubo se acerca a más infinito. Eso es lo que significa. Bueno, ¿para qué os explico esto? Pues imaginaos que ahora os dan la función, le vamos a llamar h de x, que es igual a f de x más g de x. Con lo cual esta función sería menos 3x quinta más x cubo. Y os piden que calculéis el límite cuando x tiende a más infinito de h de x. Es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de menos 3x quinta más x cubo. Fijaos, si yo intentase calcular ese límite, lo voy a hacer pero después lo voy a borrar, Si yo intentase calcular ese límite utilizando las propiedades de los límites con respecto a las operaciones, yo diría límite de una suma es igual a suma de los límites, es decir, diría límite de x, cuando x tiende a más infinito, de menos 3x quinta más límite cuando x tiende a más infinito de x cubo. Y eso sería, ya vimos que el primero daba menos infinito, sería menos infinito más infinito. Pero es que esto es una indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación? Porque estamos sumando dos infinitos de distintos signos. Entonces, yo así no lo puedo hacer. En principio, yo así no lo puedo hacer porque, a ver, ¿cuál pueda cuál? Pues ahora es cuando interviene la comparación de infinitos. Yo ya sé que puede más la primera, puede más el menos 3x quintos. Bueno, pues en lugar de escribirlo así, lo que vamos a hacer es, esto ya no lo escribimos, y entonces decimos, aquí debajo del igual pondríamos, pues lo de antes, como menos 3x quinta es un infinito de orden superior a x cubo, y eso es porque 5 es mayor que 3, el exponente de la primera es mayor que el exponente de la segunda, entonces ese límite es lo mismo que hacer solamente el de la función que es infinito de grado superior. Esta otra función es despreciable frente a esta, porque esta al ser un infinito de orden inferior no le va a poder a esta. Entonces nos quedamos con ese límite. Y ese límite ya vimos que daba menos infinito. A ver, ¿lo hemos entendido entonces? Cuando yo tenga que comparar funciones potenciales, es decir, funciones que lleven algo con x en la base y números en el exponente, lo que tenéis que comparar son los exponentes y la que tenga el mayor exponente es el infinito de grado de orden superior y lo demás puede desaparecer del límite, es decir, os quedáis solo con la que sea infinito de orden superior. Bueno, pues utilizando esto voy a poder calcular, por ejemplo, nuestro primer caso que sería límites de funciones polinómicas. Vamos entonces con este primer caso. Entonces nos dicen, supongamos en primer lugar que nuestra función f de x es una función polinómica, es decir, un polinomio. ¿Veis? Tenéis aquí un polinomio. Los polinomios en general se escriben de esta manera. Un número, al que vamos a llamar a su n por x elevado a n, más otro número por x elevado a un grado menos, más otro número por x elevado a otro grado menos, y así hasta llegar a grado 2, grado 1, grado 0. Vale. Puede que no estén todos los grados y eso ocurrirá cuando alguno de los coeficientes, es decir, cuando alguno de los a sub i sea 0.
Pues en este caso, cuando yo tenga que calcular el límite de un polinomio, lo que voy a hacer es quedarme únicamente con el término principal. El monomio principal, el término principal de un polinomio es aquel de mayor grado. Entonces, el límite de todo este polinomio es igual al límite de su término principal, porque los otros son infinitos de orden inferior, entonces son despreciables frente a él. Y ahora tendría que calcular el límite de este. Aquí, fijaos, si yo sustituyese aquí, solamente si sustituyo esto, aquí me quedaría más infinito elevado a n. N, como es el exponente que aparece en un polinomio, sabéis que en un polinomio las variables siempre tienen que ir elevadas a números enteros positivos, es decir, este n es un número positivo y más infinito elevado a positivo da más infinito. Entonces os quedaría a su n por más infinito. El resultado de eso va a ser más infinito si a su n es positivo y menos infinito si a su n es negativo. Y eso es lo único que tenéis que hacer para calcular límites de polinomios. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí dos ejemplos. Límite cuando x tiende a más infinito de todo este polinomio. Fijaos, grado 5, grado 3, grado 2, grado 0. Pues todo esto es despreciable. Entonces, este límite, aquí no lo escribimos, pero este límite sería igual al límite cuando x tiende a más infinito solamente del primer término, del término principal, menos 7 tercios de x quinta. Y ahora, ¿este límite cuánto va a dar? Pues simplemente me tengo que fijar en el coeficiente, que es menos 7 tercios, porque yo sé que esto siempre se va a ir a más infinito. Entonces, como menos 7 tercios es negativo, menos por más infinito da menos infinito. El resultado es menos infinito. Y la explicación es porque el coeficiente principal, al que llamamos a su n, es un número negativo. En este límite cuando x tiende a más infinito, de 9x séptimos menos 8x quintos menos 6 quintos de x también. Esto es despreciable frente a este, es decir, este límite nos podríamos quedar únicamente con el límite cuando x tiende a más infinito de 9x séptima. Y como ahora el coeficiente 9 es positivo, me quedaría número positivo por más infinito elevado a 7, que es más infinito, positivo por más infinito, más infinito. ¿Vale? Bueno, vamos entonces, voy a borrar esto, esperad. A ver, borramos. Vamos entonces al siguiente caso. Y el siguiente caso es cuando nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de la inversa de un polinomio. A ver, la inversa, cuidado, bueno, la inversa, 1 partido por un polinomio. No lo confundamos con la función recíproca, que a veces también se llama función inversa. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por un polinomio. Vale. ¿De qué forma es ese límite? Pues como 1 es una constante, el numerador tiende a 1. Y ahora, el denominador sería límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio. Hemos visto que los polinomios, lo hemos visto aquí, los polinomios solo pueden tener como resultado más infinito o menos infinito. Entonces, el límite del denominador sería o más infinito o menos infinito. En todo caso, tendríais 1, que es un número, entre infinito y 1 entre infinito siempre da 0. Entonces, siempre que tengáis que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por un polinomio, el resultado ya automáticamente podéis poner que da 0. Y si queréis poner por el medio de qué forma es el límite, pues lo ponemos. Aquí, por ejemplo, nos dicen límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por 3x cuarta más x cubo menos 2x. Bueno, pues si yo quiero poner aquí debajo de qué forma es el límite, esto sería 1 partido por, fijaos, me quedaría solamente con el 3x cuarta, porque 4 es el grado mayor del polinomio. Entonces, como el 3 es número positivo, me quedaría número positivo por más infinito, y eso da más infinito. Entonces, nuestro límite sería de la forma 1 entre más infinito, pero el resultado es 0. Bueno, vamos a ver ahora otro caso. Y ahora es cuando tenemos una función racional, es decir, un cociente de dos polinomios
y nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito. Bueno, como p de x es un polinomio, yo sé que el numerador va a tener límite más o menos infinito. Como q de x es un polinomio también, lo mismo, yo sé que el denominador q de x va a tener límite también más o menos infinito. Entonces, el límite de esta función f de x, es decir, el límite de este cociente, va a ser de la forma infinito entre infinito. Algún infinito entre algún infinito, no sé los signos. Pero eso siempre es indeterminación, es decir, infinito entre infinito, independientemente del signo que tengan cada uno de ellos, eso es siempre una indeterminación. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues cuando sean polinomios, comparando los infinitos. Vale, entonces, lo que tenéis que fijaros son en los grados de esos dos polinomios, de tal forma que si el numerador y el denominador tienen el mismo grado, es decir, si el grado del polinomio p de x que va en el numerador es igual al grado del polinomio q de x que va en el denominador, es decir, os estarían pidiendo este límite cuando x tiende a más infinito de dos polinomios que son los dos, en este caso de grado n, fijaos, en el numerador yo me puedo quedar solamente con este primer término, con el término principal, porque todo esto es despreciable. Y en el denominador me puedo quedar solamente con esto, también porque esto es despreciable frente a él. Es decir, este límite en realidad es este límite de aquí. Y ahora, si quisiésemos simplificar, esto se va con esto y os quedaría límite cuando x tiende a más infinito de a su n, que es un número, entre b su n, que es otro número. Como no depende de x, pues el límite va a ser a su n entre b su n. A ver, tenemos aquí un ejemplo para que lo veáis. Este primer ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de menos x cuadrado menos 3x más 2 dividido por 5x cuadrado menos 4. Esto, el menos 3x más 2, podría desaparecer. Y aquí el menos 4 podría desaparecer. Es decir, me quedaría nada más. A ver, lo vamos a hacer aquí para que lo entendáis mejor. A ver. Dejadme que voy a copiar. Voy a copiar el límite. Sería límite cuando x tiende a más infinito de menos x cuadrado menos 3x más 2 dividido por 5x cuadrado menos 4. Vale, entonces decíamos, límite, no nos olvidemos, cuando x tiende a más infinito. Entonces, en el numerador yo me puedo quedar solamente con el menos x cuadrado y en el denominador me puedo quedar solamente con el 5x cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un infinito de orden superior a todo esto y este, 5x cuadrado, es un infinito de orden superior a menos 4. Y ahora, si simplifico el x cuadrado con el x cuadrado, me queda el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 dividido por 5. Como no depende de x, eso es menos un quinto. Vale, entonces lo podéis razonar así por partes o ya lo podemos hacer de golpe, es decir, ya podemos decir que este límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. El coeficiente principal del numerador es menos 1, que es el que acompaña a la x de mayor grado, y el coeficiente principal del denominador es 5, que es el que acompaña también a la x de mayor grado. Entonces ya podemos decir automáticamente, como poníamos aquí, que si los grados son iguales, el valor del límite es a su n entre b su n. A su n coeficiente principal de p de x, b su n coeficiente principal de q de x. Vale, ¿qué pasa cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, puede más el numerador. Si puede más el numerador, es que el numerador se va a ir a infinito mucho más rápido que el denominador, puede más. Entonces el resultado del límite va a ser infinito. Lo que tendremos que mirar es el signo, es decir, me va a dar siempre más o menos infinito. ¿Cómo sé si va a dar más o menos infinito? Pues viendo cómo son los coeficientes principales de esos dos polinomios. A ver, lo vamos a ver con el ejemplo, que también lo vais a entender mejor. Entonces voy a copiar aquí el ejemplo que aparece ahí. Límite cuando x tiende a más infinito de x cuarta más 2x cubo
menos x más 3 dividido por 2x menos 7. A ver, si lo hiciese paso a paso, que veremos que se puede hacer de golpe, pero si lo hiciese paso a paso diría, vale, pues esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito y en el numerador me quedaría solamente con x cuarta. Y en el denominador me quedaría con 2x. Y ahora ahí podría simplificar. Entonces eso sería el límite cuando x tiende a más infinito. Si simplificamos, esta x se va y aquí queda cubo. Entonces me queda x cubo partido por 2. Entonces, ¿de qué forma es ese límite? En el numerador me quedaría más infinito al cubo y en el denominador 2. Más infinito al cubo es más infinito y más infinito entre 2 da más infinito. Vale. Entonces, lo podemos hacer así o podemos hacerlo de golpe desde el principio diciendo, vale, el polinomio que tenemos en el numerador, que es x cuarta más 2x cubo menos x más 3, es un infinito de orden superior que el polinomio que tenemos en el denominador. ¿Por qué? Porque el del numerador es de grado 4 y el del denominador es de grado 1. Entonces, eso significa que al poder más el numerador, cuando una fracción es más grande el numerador que el denominador, el cociente es grande. Si es lo contrario, si el que es más grande es el denominador, el cociente es pequeño. Bueno, pues entonces, como el numerador es el que puede más, el resultado del límite yo ya sé que va a ser infinito. ¿Cómo miro los signos? ¿Cómo sé si esto es más infinito o más infinito? Pues viendo los signos de los coeficientes principales y aplicando la regla de los signos. Entonces diría más entre más da más. Si aquí, por ejemplo, fuese un menos, diría menos entre más daría menos. Si fuese menos en los dos sitios, menos entre menos daría más. ¿Vale? A ver, tenemos aquí otro ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de 9x quinta menos 3x cuadrado más 7x dividido por menos 3x cubo más 6x cuadrado. Vamos a hacer este de golpe. Entonces decimos grado del numerador 5. Grado del denominador 3, como 5 es mayor que 3, el infinito de grado superior es el numerador. Si el infinito de orden superior es el del numerador, yo sé que el resultado del límite va a dar infinito. Y ahora digo, coeficientes 9 y menos 3, más entre menos, menos. Y si lo queréis hacer de golpe, lo tenéis que explicar como está aquí, diciendo que grado de p de x, que es numerador, es mayor que grado de q de x, y diciendo que uno de los coeficientes a su n representa el coeficiente del numerador, el coeficiente principal del numerador, y b su n el coeficiente principal del denominador. Bueno, y diciendo que el coeficiente principal del numerador es positivo y el coeficiente principal del denominador es negativo. Y que más entre menos da menos. Bueno, ¿y qué pasa cuando el grado del numerador... ¿Qué pasa cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador? Es decir, cuando puede más el denominador. Pues si el infinito de orden superior está en el denominador, es decir, si puede más el denominador, significa que se va hacia el infinito mucho más rápido. Entonces, si el denominador se va a infinito mucho más rápido, que puede ser a más infinito a menos infinito, el resultado del cociente se hace muy pequeño, se hace muy próximo a cero. Entonces, ese límite siempre va a dar 0. Vamos a ver el ejemplo paso a paso, aunque después también lo podéis razonar de golpe. Entonces, en el ejemplo que viene ahí en los apuntes, es límite cuando x tiende a más infinito de 4x cuadrado más 9x menos 12 dividido por x cubo más 3. Vale. Si yo lo hago paso a paso, diría límite cuando x tiende a más infinito, en el numerador me quedaría solamente con 4x cuadrado y en el denominador me quedo con x cubo. Y ahora simplifico, este x cuadrado se va con ese cubo, queda entonces límite. Mientras haya x hay que poner siempre límite, acordaos. Límite cuando x tiende a más infinito de 4 dividido por x. ¿De qué forma es ese límite? 4 entre más infinito. Número entre infinito siempre da 0. Y si lo queremos hacer de golpe, pues decimos que x cubo más 3 es un infinito de orden... lo escribimos bien.
decimos que x cubo más 3 es un infinito de orden superior a 4x cuadrado más 9x menos 12. Entonces, como puede más, entre comillas, el denominador, eso ya da 0. Pero tenéis que indicar que es el infinito de orden superior. ¿Vale? Siguiente caso. Bueno, pues ahora nuestra función f de x es un cociente en el que interviene, en el que aparece una función radical. Es decir, tenemos una fracción, un cociente, y o en el numerador o en el denominador o en ambos casos aparece una raíz con x dentro y nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de ese cociente. Bueno, entonces, al ver la forma del límite, va a ser de la forma infinito entre infinito. El numerador va a tener límite infinito y el denominador va a tener límite infinito también. Esto es una indeterminación, entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Bueno, pues vamos a aplicar el criterio de la comparación de infinitos. Vamos a intentar transformar tanto el numerador como el denominador en funciones potenciales y comparar sus grados. Y ya digo, ¿cómo se hacía? Si tenían el mismo grado, si numerador y denominador tenían el mismo grado, el resultado del límite era el cociente de los coeficientes principales. Si había mayor grado en el numerador, entonces el resultado del límite iba a ser infinito y el signo iba a depender de los signos de los coeficientes principales del numerador y del denominador. Y si había mayor grado en el denominador, entonces el resultado del límite era 0. Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí un par de ejemplos. Nos dice, límite cuando x tiende a más infinito de raíz cuadrada de x menos 5 entre x cuadrado menos 4. Esto no es una función racional, porque para ser función racional tiene que haber polinomio en el numerador y polinomio en el denominador. Y en el numerador no tengo un polinomio, tengo una función radical. Pero si veo la forma del límite, me quedaría raíz cuadrada de más infinito menos 5, que es más infinito, y raíz cuadrada de más infinito es más infinito, y abajo me quedaría más infinito al cuadrado, que es más infinito, menos 4 sigue siendo más infinito. Entonces, la forma del límite es más infinito entre más infinito, que es indeterminación. Vale, lo que hago es aplicar la comparación de infinitos y digo, vale, pues en el numerador, en vez de considerar x menos 5, me puedo quedar solamente con la x dentro del radicando. En el radicando me puedo quedar solo con la x. ¿Por qué? Porque el menos 5 es despreciable frente a esa x, que se va al más infinito. Y en el denominador lo mismo, me puedo quedar solamente con el x cuadrado. Y ahora esto lo pongo en forma potencial. El denominador ya está en forma potencial y el numerador, esta raíz, la escribo en forma de potencia, que es x elevado a un medio. Y ahora ya puedo comparar esos infinitos. Ya puedo comparar el orden de esos infinitos. Comparo los grados. El grado del numerador es un medio, que es menor que el grado del denominador, que es 2. Como el grado del denominador es mayor, yo ya sé que el resultado del límite va a dar 0 y lo explicaría. En este otro ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito y este cociente. En el numerador 1 menos 2x y en el denominador raíz cúbica de 9x cubo menos 3x más 1. Si yo miro la forma del límite, el numerador tendría límite menos infinito, porque sé que el numerador tendría límite menos infinito porque es un polinomio. Y el límite de un polinomio cuando x tiende a más infinito es siempre infinito, pero hay que mirar el signo del coeficiente principal, que es menos 2. Como es negativo, ese límite en el numerador sería de la forma menos infinito. En el denominador podría meter el límite dentro de la raíz cúbica y el límite de este polinomio, como el coeficiente principal es 9 y es positivo, este polinomio tiene límite más infinito y raíz cúbica de más infinito. Entonces, este límite, la forma de este límite sería menos infinito entre más infinito, que es una indeterminación. Vale. ¿Cómo la resolvemos? Pues transformando ese numerador y ese denominador en funciones potenciales. Esta ya está, pero puedo despreciar el 1, entonces me quedaría solamente el menos 2x. El menos no lo eliminéis, el menos va con este monomio, es el signo de este monomio, entonces no se puede quitar. Y abajo, dentro de la raíz, eliminamos el menos 3x más 1. Y nos quedaría esto. Y ahora, esto lo tengo que escribir en forma de potencias. Arriba ya está, sería menos 2 elevado
menos 2 por x elevado a 1, es decir, el grado del numerador es 1, y el grado del denominador es 3 entre 3, es 1 también, porque esto lo podemos deshacer de esta forma, raíz cúbica de 9, y el x sale fuera de la raíz. Entonces, grado 1 y grado 1, lo que tenemos que hacer es dividir los coeficientes principales, es decir, menos 2 dividido por la raíz cúbica de 9, y ese sería el resultado de ese límite. Bueno, supongamos ahora que nuestra función f de x es una suma o una diferencia de funciones racionales. Este caso ya nos aparecía antes cuando x tendía a un número. Lo que pasa es que ahora la x tiende a más infinito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el límite de cada una de esas funciones, o mejor dicho, de qué forma es el límite de cada una de esas fracciones. Entonces, si no es indeterminación, es decir, si al ver el límite de cada una de estas fracciones podemos resolverlo simplemente teniendo en cuenta las propiedades de los límites con respecto a las operaciones, teniendo en cuenta cómo se operan límites infinitos con límites nulos, o teniendo en cuenta la comparación de infinitos, entonces ya pondríamos el resultado, es decir, lo razonaríamos aplicando pues eso que os acabo de decir, y pondríamos el resultado. Ahora bien, si resulta que esta primera fracción tiende a un infinito y esta otra fracción tiende también a otro infinito de los que desconocemos los signos y os aparece infinito menos infinito, eso es una indeterminación. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Pues igual que hacíamos cuando x tendía a un número, tenemos que hacer la operación. Simplificar y después resolver el límite que resulta. Entonces, fijaos en este ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de esta fracción menos esta fracción. Voy a ver de qué forma es el límite de cada una de esas fracciones. Entonces, esto es un cociente de dos polinomios. Vale. Cuando tengo cociente de dos polinomios, cuando x tiende a más infinito, decíamos que comparábamos los grados. El grado del numerador es 4. El grado del denominador es 2. Entonces, hay más grado en el numerador. Si hay más grado en el numerador, el límite de esta fracción da infinito. ¿Qué infinito sería? ¿Positivo o negativo? Más. Entre más daría más. Esto sería más infinito. Vale, pues lo vamos a escribir. Es decir, toda la fracción tendería a más infinito. Esta otra fracción tenemos más grado en el numerador también que en el denominador, entonces también el resultado del límite es infinito, signo más entre más, más. Vale. Entonces, esta fracción, toda ella, sería más infinito. Entonces, este límite, aquí pongo infinito menos infinito, pero podríamos poner en realidad que es más infinito menos más infinito. Ahora, ¿eso es indeterminación? Sí, pero a lo mejor, viendo los grados totales de cada fracción, deja de serlo. Es decir, a lo mejor lo puedo resolver por comparación de infinitos. Entonces, ¿cuál es, digamos, el grado total de este cociente? Si el numerador tiene grado 4 y el denominador tiene grado 2, el cociente es la resta de los grados. 4 menos 2, 2. Entonces, esta primera fracción se puede considerar que tiene grado 2 y esta segunda fracción, 3 menos 1, también se puede considerar que tiene grado 2. Entonces, como los grados globales, por así decirlo, también coinciden, no puedo comparar esos infinitos. Son infinitos del mismo orden. Entonces, yo los podría comparar o sabría cuál puede más para dividirlos, pero no para restarlos ni para sumarlos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hacer la resta. Pero imaginaos que aquí, por ejemplo, en vez de ser grado 2, aquí fuese grado 3. Si esta fracción tiene grado 3 y esta tiene grado 2, esta la puedo eliminar. Puedo considerarla despreciable. Entonces, simplemente calcularía el límite de esta primera fracción, que es más infinito, y el resultado total del límite sería más infinito. Por eso es muy importante la comparación de infinitos, porque os puede evitar muchísimo trabajo. Si no os dais cuenta y hacéis la resta, al final os va a salir lo mismo, pero después de un montón de trabajo, que sería innecesario. Entonces, cuando tengáis resta de fracciones algebraicas, cuando x tienda a más infinito, los pasos a seguir son, primero, ver el límite
de cada una de esas fracciones. Sabemos que cada una de ellas va a tener seguramente límite infinito. Bueno, puede tener alguna límite cero si el grado del denominador es cero. Perdón, si el grado del denominador en alguna de ellas es mayor, esa fracción tendría grado cero y entonces tendría límite cero, me estoy liando, tendría límite cero y entonces ya os quedaríais con la otra. Entonces lo primero es ver los límites de cada una de esas fracciones, ver si constituyen o no indeterminación y comparar los grados. Si una vez visto todo eso sigue siendo indeterminación, pues entonces es cuando hacemos la operación. Entonces, para hacer esta operación tenemos que factorizar los denominadores. Entonces, en vez de x cuadrado menos 4, suma por diferencia. Para factorizar 2x menos 4, saco factor común. Hacemos el mínimo común múltiplo, aquí lo tenéis. Miramos cuánto valen los numeradores. Recordad, denominador nuevo entre denominador viejo por numerador viejo. Hacemos la cuenta, o sea, quitamos paréntesis solo en el numerador, porque el denominador ya lo tenéis factorizado y os interesa tenerlo así. Entonces, hacemos las operaciones en el numerador, juntamos todo lo que podamos juntar y nos quedaría este límite. Y ahora tengo límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio entre otro polinomio. Eso es ver los grados. El grado del numerador es 4. El grado del denominador, si queréis lo volvemos a deshacer, o sea, volvemos a hacer las operaciones y si no ya vemos que grado 1 por grado 1 es grado 2. Vale, entonces tendríamos grado 4 entre grado 2. ¿Quién puede más? El numerador. Entonces es un infinito de grado superior el del numerador. Yo sé que ese límite entonces va a dar infinito. ¿Qué signo? Pues arriba el coeficiente principal es positivo, que es más 1, y abajo el coeficiente principal también es positivo, que va a ser 2, y más entre más va a dar más infinito entonces. Y si no, como lo tenéis aquí, deshice el denominador, y ahora arriba eliminé todo esto que es despreciable frente al x cuarto, abajo desprecié el menos 8, simplificamos y os quedaría límite de x cuadrado entre 2, que sería más infinito al cuadrado más infinito entre 2, más infinito. Pero si no, lo podríamos hacer de golpe desde aquí diciendo que todo este polinomio es un infinito de grado superior a este, de orden superior a este por tener mayor grado, y que los coeficientes principales son ambos positivos y por eso el resultado va a ser más infinito. Bueno, pues supongamos ahora que nuestra función f de x es una diferencia, también podría ser una suma, es decir, aquí pone una diferencia, pero podría ser suma o diferencia de funciones en las que interviene alguna función radical, es decir, vamos a tener una suma o diferencia de dos funciones y alguna de ellas es una raíz que lleva x en el radicando. Bueno, pues cuando sea así, cuando x tiende a más infinito, igual que hacíamos aquí, tenemos que ver a qué tiende cada una de esas funciones y comparar los infinitos también. Si una vez hecho todo eso sigue siendo indeterminación, es decir, si una vez hecho todo eso os sigue apareciendo la indeterminación infinito menos infinito, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de esa expresión radical. Multiplicaremos y dividiremos, haremos las operaciones solamente donde aparezca la suma por la diferencia y después simplificaremos. Y una vez hecho eso, compararemos, resolveremos el límite que resulta como comparando grados otra vez. A ver, vamos a ver este ejemplo. Fijaos, límite cuando x tiende a más infinito de esta raíz cuadrada de x más 3 menos esta raíz cuadrada de x más 1. Si yo miro a qué tiende esta primera raíz, me quedaría raíz cuadrada de más infinito más 3. Más infinito más 3 es más infinito. Raíz cuadrada de más infinito sería más infinito. Entonces, esta primera raíz tiende a más infinito. Esta segunda raíz, lo mismo, sería raíz cuadrada de más infinito menos 1, que es raíz cuadrada de más infinito, que es más infinito. Esta tiende a más infinito. Entonces yo tendría tendría más infinito menos más infinito, que es indeterminación porque es restar dos infinitos del mismo signo. Pero voy a comparar los grados, porque a lo mejor lo puedo resolver por comparación de infinitos. Entonces, si yo miro el grado de esto, es 1 medio. Y el grado de este es también 1 medio. Como tienen el mismo grado, restando no los puedo comparar. No me sirve. Eso, la comparación de infinitos sirve cuando estáis dividiendo funciones que tienden al infinito.
Bueno, entonces tengo esta indeterminación, infinito menos infinito, que aquí sí podría poner más infinito menos más infinito porque conozco los signos. ¿Cómo la resuelvo? Pues la expresión que me dan, esta, la voy a multiplicar y dividir por su conjugado. El conjugado de la resta de raíces es la suma de las dos mismas raíces. Entonces multiplicamos y dividimos por el conjugado. Si yo tachase este factor con este factor, volvería hacia atrás. Entonces esas dos expresiones son equivalentes. ¿Dónde hacemos las operaciones? Solo donde aparezca la suma por la diferencia, en este caso en el numerador. Entonces sería cuadrado de la primera raíz, se va la raíz, menos cuadrado de la segunda raíz, se va la raíz. Cuidado con los signos. Este menos va a hacer cambiar ese menos de ahí. Entonces al final os queda en el numerador x más 3 menos x más 1 y se van las x. Y si se van las x me queda 3 más 1, 4. Entonces ahora me queda esto. Y ahora veo de qué forma es ese límite. El numerador tiene límite 4 y el denominador sería raíz de más infinito, que es más infinito, más raíz de más infinito, que es más infinito. Más infinito más infinito, sumar dos infinitos del mismo signo no es indeterminación. Más infinito más infinito da más infinito. Y 4 entre más infinito da 0. Otras veces, en lugar de ser así, os van a aparecer expresiones con x arriba y con x abajo. En ese caso compararéis los grados. Igual que hacíamos aquí, comparábamos los grados y veíamos donde había mayor grado y eso nos iba a decir el resultado del límite. Bueno, y vamos ya con el último caso que nos puede aparecer cuando x tiende a más infinito. Y es cuando aparece una potencia en la que una función está elevada a otra función. ¿Qué sucede? Que este año, en primero de bachillerato, aquí vais a poder resolver muy poquitos límites de este tipo. Solamente vais a poder resolver aquellos en los que no haya indeterminación. Las indeterminaciones con potencias son 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Y esas las vamos a resolver todas el año que viene, en segundo de bachillerato. Entonces, ¿qué límites de potencias os pueden aparecer este año? Bueno, pues cuando al aplicar esta fórmula, es decir, vuestra función f de x va a ser p de x elevado a q de x, una función elevada a otra función. Entonces vamos a utilizar la propiedad que vimos de los límites con respecto a las potencias, que nos decía que el límite de una potencia era el límite de la base elevada al límite del exponente. Entonces, siempre que al aplicar esta fórmula, esta propiedad, tenga sentido la operación, vais a poder hacer el límite. Cuando no, que van a ser las indeterminaciones que os acabo de mencionar, pues esas las haremos el año que viene. Las que os aparezcan este año las vais a poder hacer. Entonces ya digo, este año lo que utilizaremos será esta fórmula, esta propiedad. Entonces límite de una potencia será límite de la base elevado al límite del exponente. Entonces vamos a ver los ejemplos que tenéis aquí. Límite cuando x tiende a más infinito, pues de esta función, que es una función racional, elevada a esta, que es un polinomio. Entonces diríamos límite de la base elevado al límite del exponente. Entonces tengo que mirar cuánto vale el límite de la base. Es una función racional, cociente de polinomio. Sabéis que para calcular el límite hay que comparar los grados. El grado del numerador es 3, el grado del denominador es 2. Entonces, cuando hay más grado en el numerador que en el denominador, el resultado es infinito. ¿Qué signo? Más entre más, más. Entonces, el límite de la base es más infinito. Miramos ahora el límite del exponente. Bueno, pues el límite del exponente es un polinomio y sabéis que el límite de un polinomio es siempre infinito y que va a depender el signo del coeficiente principal. El coeficiente principal es menos 1, que es negativo. Entonces, este límite, el del exponente, es menos infinito y entonces nos quedaría más infinito elevado a menos infinito. Bueno, ¿cómo era más infinito elevado a menos infinito? Acordaos, más infinito elevado a menos infinito, ¿cómo lo razonábamos? Como 1 partido por más infinito elevado a más infinito. Pero más infinito elevado a más infinito es más infinito y 1 entre infinito es 0. Pues ese sería el resultado del límite, sería 0. ¿Vale? Otra vez, ahora tenemos límite de esta función, que es una función racional elevada a otra función racional. Pues límite de la base elevado al límite del exponente. Límite de la base,
tenemos grado 1 en el numerador, grado 1 en el denominador. Entonces, el resultado del límite es dividir los coeficientes principales. 2 entre 1, 2. La base tiene límite 2. El exponente, el grado del numerador es 1. El grado del denominador es 2. Como hay más grado en el denominador, puede más el denominador, es un infinito de orden superior el denominador. El resultado de ese límite es 0. Entonces me quedaría 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0 vale 1. Entonces el resultado de ese límite es 1. Y tercer ejemplo. Bueno, pues entonces, límite cuando x tiende a más infinito de esta función racional elevada a este polinomio. Si yo hago el límite de esta función racional, grado 1, grado 1, entonces tengo que dividir los coeficientes principales, que serían menos 3 entre 1, menos 3 entre 1, menos 3. Y el límite del exponente, como es un polinomio, va a dar infinito, y como el coeficiente principal es 2 y es positivo, entonces el límite es más infinito. Entonces me quedaría menos 3 elevado a más infinito. Pero recordad que os dije que nunca existen límites de funciones exponenciales o potenciales, en este caso, en las que la base sea negativa. ¿Recordáis la propiedad cuando nos mandaban a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de una función f de x elevado a una función g de x? Para aplicar aquella propiedad se nos decía que f de x, nos mandaban a hacer el límite de todo esto, f de x tenía que ser mayor que 0, ¿vale? O el límite de f de x también tenía que ser mayor que 0. Vale, pues en este caso entonces, como menos 3 es un número negativo, ese límite no va a tener sentido. Y no tiene sentido, no existe, porque sabéis que las potencias de base negativa dan positivos si el exponente es par y dan negativos si el exponente impar. Y en el más infinito hay continuamente números pares y números impares. Entonces eso estaría oscilando continuamente y no existiría límite. Entonces ese límite no existe. Bueno, y con eso acabaríamos entonces todos los casos relativos a límite cuando x tiende a más infinito. Vamos a recapitular. Entonces veíamos cómo se hacía la comparación de infinitos y veíamos que la comparación de infinitos la utilizábamos para calcular el límite de un polinomio. Para calcular el límite de un polinomio nos quedamos únicamente con el término de mayor grado y entonces el resultado de ese límite va a ser siempre infinito y va a ser más infinito si el coeficiente principal es positivo y menos infinito si el coeficiente principal es negativo. Cuando tenemos que hacer el límite de 1 partido por un polinomio, ese límite automáticamente siempre va a dar 0. Si lo que nos piden es que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de un cociente de dos polinomios, es decir, de una función racional, comparamos los grados. Si hay el mismo grado en el numerador que en el denominador, el resultado del límite va a ser un número. ¿Qué número? Pues el cociente de los coeficientes principales, del coeficiente principal del numerador entre el coeficiente principal del denominador. Si hay más grado en el numerador que en el denominador, el límite siempre va a dar infinito y el signo va a depender de los signos de los coeficientes principales. Aplicáis la regla de los signos, más entre más da más entre menos da menos entre más da menos y menos entre menos da más. Y si hay más grado en el denominador que en el numerador, el resultado del límite siempre va a dar 0. Después, cuando tenemos un cociente en el que aparece alguna función radical, lo que vamos a hacer también es comparar los grados. Vamos a transformar esa función radical en una función potencial, vamos a comparar los grados del numerador y el denominador y vamos a trabajar con ese cociente como si fuese una función racional, aunque en realidad no lo sea. Cuando tenemos una suma o resta de funciones racionales, es decir, de fracciones algebraicas y x tiende a más infinito, tenemos que ver a qué tiende cada una de esas fracciones y tenemos que ver el grado total de cada una de esas fracciones. Si podemos resolver el límite simplemente con ver eso, pues ya lo haremos. Si no, si sigue siendo una indeterminación, pues entonces lo que hay que hacer es la operación. Se hace la suma o la resta de esas fracciones algebraicas, descomponiendo los denominadores en factores primos y
Bueno, pues buscad el mínimo común múltiplo de los denominadores, mirando cuáles son los nuevos numeradores, simplificando y calculando el límite que resulta. Si tenemos una suma o resta de raíces en las que x aparece en el radicando, lo mismo. Tenemos primero que ver el límite de cada una de esas raíces, ver si constituyen una indeterminación y ver los grados, comparar los grados. Si después de hacer todo eso sigue siendo una indeterminación de la forma infinito menos infinito, pues entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esa expresión, multiplicarla y dividirla por su conjugado. Hacemos las operaciones, simplificamos y después calculamos el límite que resulta. Y por último, cuando tenemos una función elevada a otra función y no es indeterminación, ni 0 elevado a 0, ni 1 elevado a infinito, ni infinito elevado a 0, entonces lo que hacemos es límite de la base elevado al límite del exponente y tenemos en cuenta cómo se operan los límites infinitos con los límites nulos o con los límites que son números reales. Vale, bueno, pues eso sería el segundo apartado, límites cuando x tiende a más infinito. Bueno, y por fin el último apartado, cálculo de límites cuando x tiende a menos infinito, que lo escribiremos de este modo, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Os decía al comienzo de la pregunta que esto no va a daros ningún problema, porque lo único que tenéis que saber hacer es calcular límites cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué os decía eso? Porque lo que vamos a hacer es ese límite que me piden, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, lo que voy a hacer es cambiar la x por menos x y decir que x tiende a más infinito. Es decir, si yo cambio la x por menos x, ahora en vez de tender a menos infinito, va a tender más infinito. Entonces he transformado mi límite cuando x tiende a menos infinito en un límite cuando x tiende a más infinito, que se supone que ya se resuelve. Entonces vemos los ejemplos y así lo entenderéis mejor. Entonces, este primer ejemplo, límite cuando x tiende a menos infinito de este polinomio. Lo primero que hago es aquí, donde pone x tiende a menos infinito, yo pongo x tiende a más infinito. Y ahora, aquí en la fórmula de la función, donde está x tenéis que poner menos x. Entonces me quedaría menos x entre paréntesis al cubo más menos x entre paréntesis al cuadrado más 10. Y ahora hago esta operación. Menos x al cubo da menos y x al cubo pues da x al cubo. Menos x al cuadrado menos al cuadrado da más y x al cuadrado. Y ahora el más 10. Y ahora veis que tenéis el límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio. Y el límite de un polinomio cuando x tiende a infinito, sabéis que da siempre infinito. ¿Qué signo? El de su coeficiente principal. Como el coeficiente principal es menos 1, ese límite da menos infinito. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos infinito de este cociente de polinomios, de esta función racional. Repito, lo primero es hacer el cambio. Entonces, en vez de x tiende a menos infinito, ponemos x tiende a más infinito. Y ahora, donde está x, ponéis menos x. Entonces, en vez de x quinta menos 1, menos x entre paréntesis quinta menos 1. Y abajo, en vez de es x8, no sé qué dije antes. x8 menos 3 ponemos menos x elevado a 8 menos 3. Entonces, menos elevado a 5 menos. Y me quedaría entonces menos x quinta menos 1. Menos elevado a 8 más. Y me quedaría x elevado a 8. Y ahora tengo que calcular ese límite. Es un límite de una función racional, de un cociente de polinomios, cuando x tiende a más infinito. ¿Cómo se resuelve? Comparando los grados, viendo dónde hay más grado. En el numerador hay grado 5, en el denominador hay grado 8. Como hay más grado en el denominador, sabemos que el resultado de ese límite siempre va a dar 0. Y así con cualquiera otra que os pueda aparecer. Cambiáis la x por menos x y donde aparecía x tiende a menos infinito, ponéis x tiende a más infinito. Bueno, y con eso acabaríamos esta pregunta, la pregunta cálculo de límites, y acabaríamos, digamos, esta primera parte del tema grande, del tema de límites, continuidad y derivabilidad. Entonces, hemos acabado la parte teórica de límites. Ahora van a venir los ejercicios. Os voy a hacer también vídeos con los ejercicios que tenía pensado haceros en clase. Y después os mandaré a hacer un boletín para entregar un boletín de límites.
A ver, ¿yo qué os aconsejo? Bueno, pues os aconsejo que hagáis un esquema, que con todos estos casos que os he explicado, cuando x tiende a c, que había un montón de casos, cuando x tiende a más infinito, y si queréis cuando x tiende a menos infinito, simplemente poner esta fórmula, que hagáis un esquema para, ahora sobre todo al principio, mientras no lo tenéis muy claro, hacer los ejercicios e ir entendiendo los ejercicios. Yo a finales de la próxima semana, pues os mandaré también si no me olvido y si no me lo podéis recordar por correo, os mandaré un esquema hecho por mí. Pero casi era mejor que vosotros intentaseis hacer cada uno el vuestro. Uno siempre estudia mejor por sus apuntes porque los entiende que por los de otra persona. Entonces, ese es mi consejo. Si lo queréis seguir, pues bien, y si no, pues buscad vuestro método de estudio. Vale, pues vengo, espero que lo hayáis entendido y si no, lo que os he dicho un montón de veces, preguntad que para eso estamos.